a las tierras fiscales, y 95 que se aboca al manejo del agua, que afecta a las comunidades originarias, que pese a haber pedido ser escuchadas por la Convención Constituyente, no fueron recibidas por quienes estaban redactando el texto constitucional en tiempo récord. Así es, estamos a las puertas de un gobierno dictatorial, no solo en Jujuy, sino que se disemine a todo el país según quien gane las próximas elecciones presidenciales. Es lamentable, pero es así. Así es que nosotros, el resto del pueblo, que conocemos de la historia de represión, de desaparición de personas y demás, y el avasallamiento de toda clase de derechos humanos, debemos tomar conciencia y pensar bien lo que votamos, lo que vayamos a votar ahora en octubre, en octubre. Que son las elecciones presidenciales. Quiero decirle a la audiencia que, bueno, hoy tenía pensado continuar con el micro Prohibido Olvidar, que no lo quiero dejar, justamente para que no se olvide todo lo que hemos pasado los argentinos, pero hoy no lo vamos a poder realizar por falta de tiempo. Entonces queda para el lunes el micro Prohibido Olvidar, que está muy interesante. Bien, el gobernador de Jujuy, el Pucará de Tilcara y un desfile de modas. Qué cosas más extrañas este título, ¿verdad? Las razones detrás del encono de Gerardo Morales con la sede de la Universidad de Buenos Aires. Antes de la irrupción ilegal de la Policía Provincial en la Universidad Nacional de Jujuy, el gobernador Morales amenazó a docentes y trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y los acusó de instigar las protestas contra la reforma constitucional. Desde hace un año el candidato de Juntos por el Cambio busca expropiar el Pucará de Tilcara, después de que se rechazara una propuesta de su esposa para organizar allí un desfile de modas. Como si en Jujuy no existieran suficientes problemas y conflictos pendientes de resolución, el gobernador Gerardo Morales, casi me sale general, parece decidido a acumular otros tantos, los necesarios para demostrar hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda con tal de dejar en claro que el poder le pertenece, especialmente el que le permite abrir nuevas grietas e infundir más temor del que ya generan todas las disposiciones reñidas con la legalidad. Un repertorio que va desde la autorización a la policía para que reprima disparando balas de goma en la cara de los manifestantes, hasta el expreso pedido a sus legisladores provinciales de la creación de una comisión parlamentaria con el claro propósito de perseguir a sus opositores políticos. La saga de amenazas y aprietes de Morales ahora toma nueva escala con un pendiente que el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio tiene desde el año pasado, cuando ya había intimado a la Universidad de Buenos Aires a que le entregara a la provincia de Jujuy el manejo del Pucará de Tilcara, lugar de supernumerario valor tanto turístico como histórico, que está bajo el cuidado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la cual se encuentra la carrera de Antropología, que es, en efecto, la que opera en el sitio. Ese embate se enhebra ahora, además, con una afirmación temeraria contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que funciona en la base del Pucará, a quienes no solo acusó de ser quienes incentivan los cortes, sino que también los amenazó. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Todos esos están cometiendo delitos
Van a tener condena y van a tener problemas porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Fue en una entrevista que le realizó el lunes pasado Guillermo Genefes, ex vicegobernador jujeño en tiempos de la gestión de Eduardo Fellner. Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de restablecer el orden en Jujuy, redobló Morales, evidentemente dispuesto a mucho más de lo que cualquiera puede imaginar. No conforme con esa provocación al ámbito académico, 2 días después, la policía provincial que responde a su mando ingresó de manera ilegítima al predio residencial de la Universidad Nacional de Jujuy, que funciona en la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos, hacia el oeste de la ciudad de San Salvador. Los efectivos hicieron su intromisión mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Consejo Superior, órgano máximo de gobierno de la Universidad Nacional de Jujuy, con la participación de representantes de organizaciones estudiantiles y del sindicato docente ADIUNJU. Si Morales buscaba con todo esto provocar a los distintos actores de la docencia universitaria, lo logró de inmediato. Casi al instante la propia UNJU emitió un comunicado de repudio. El daño colateral para el gobernador es que el texto además enumera una serie de ilegalidades del procedimiento policial que van desde reglamentaciones educativas hasta la propia Carta Magna. Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, vulnerando el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, y el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que dice que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida. Luego se sumaron también el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA, y la propia Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Aunque a muchos haya sorprendido esa violenta exposición de Morales en el prime time de Canal 7, el más visto de la provincia que gobierna, el propósito final de esas declaraciones está lejos de constituir algo descolgado o producto de la improvisación. Por un lado, sirve para darle más músculo a la narrativa que Morales y su séquito vienen componiendo para configurar la idea de un enemigo externo o desestabilizador, ya que previo a su alocución dijo que a los cortes de ruta va gente que es de afuera. E inmediatamente después mencionó a los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara. Una enunciación, por cierto, bastante peyorativa. Decir los de es muy distinto que describirlos tal lo que son, investigadores y personal educativo que, además, trabaja en la conservación del lugar arqueológico. Pero, por otro lado, Morales aprovecha todo este conflicto para volver a poner sobre la mesa una inquina personal que se arrastra desde septiembre del año pasado, cuando el gobierno le hizo un pedido formal a la Universidad de Buenos Aires para que le entregara a la provincia el manejo del Pucará de Tilcara. Yo ya le hice una presentación a la Universidad de Buenos Aires, que si no me contestan, vamos a expropiar, dijo al inicio de su violento, aunque desordenado exordio sobre Tilcara, el Pucará, la Universidad de Buenos Aires, los cortes y los de afuera, todos nombrados juntos, aunque de manera inconexa, con espacios y silencios. Esos son los que incentivan los cortes, no todos, pero la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara.
expuso con una sintaxis oral desprolija, pero al mismo tiempo clara. El pedido lo hizo público en enero Miguel Ángel Rivas, el mismo fiscal de Estado que tomó la palabra en la conferencia de prensa de la semana pasada para anunciar que el gobierno jujeño se presentaría como querellante en las más de 100 denuncias realizadas contra distintos manifestantes. En el mes de septiembre del 2022, el propio gobernador Gerardo Morales, en representación del pueblo de Jujuy, requirió formalmente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la restitución del Pucará de Tilcara con el museo y demás áreas de valor arqueológico, histórico y cultural que fueran expropiados por la provincia de Jujuy y donados a esa facultad. Explicó Rivas según un texto publicado el 25 de enero en el micrositio web de prensa de la provincia. En otro párrafo, Rivas daba por supuesto que se descarta que las autoridades de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional de Buenos Aires rápidamente van a responder y van a avalar la inquietud de la provincia para devolver su patrimonio, compartiendo que existen organismos que pueden hacerse cargo de la protección de tan rico material arqueológico, histórico y cultural, pero sin dejar de reconocer también que por el año 1948 no sucedía lo mismo. El Pucará, pasarela para la moda. Para otros, el problema tiene otro trasfondo. Por aquella época, por aquella fecha, Tulia Snopek, la esposa del gobernador, llevó a Jujuy el evento de moda argentina Fashion Week, con la idea de hacer 4 desfiles en distintos puntos de la provincia. El primero sería en San Salvador, el segundo en la Plaza de Artesanos de Purmamarca, otro en las Salinas Grandes y uno más en el propio Pucará. Tulia Snopek es conocida por distintas cuestiones, desde su apellido vinculado a 3 generaciones de abonados a puestos políticos o estatales en Jujuy, entre los que se encuentran exgobernadores, diputados, senadores, o su propia inclusión en el Consejo de la Magistratura sin que se le conozca idoneidad para tal ejercicio. Lo que significó toda una novedad entonces fue su interés por el mundo de la moda, y mucho más su deseo de utilizar el Pucará como una pasarela de moda, utilidad que lejos está de su propósito arqueológico. Naturalmente, la Universidad de Buenos Aires no le concedió el permiso por motivos obvios y, casualmente, poco después Morales inició su embestida contra la Facultad de Filosofía y Letras con el pretexto de recuperar el dominio del lugar. A pesar de que en 2005, cuando era senador nacional por Jujuy, había manifestado al Congreso su preocupación por la posible utilización privada del lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ya prácticamente son las 0 horas. Pero tenemos Borroni, que si no es muy largo me parece bueno. Sí, estaría bueno que escucháramos a Borroni hablando con respecto al aniversario del nacimiento del famoso doctor René Favaloro, padre del bypass. Bueno, es que el candidato había que dejarlo hablar. Decía que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de René Favaloro. Hay mucho de su historia que ustedes ya conocen, de lo que fue para la medicina, de lo que fue para la cardiología, de lo que fue para la neurología. Ese hombre que apostó con una clara conciencia social y política no partidaria, pero social y política, a la salud toda. Saben que lo que fue en los finales del gobierno de Carlos Menem, perdió su fundación, un subsidio grande que tenía de parte del Estado. Se sabía que estaba en deuda, que tenía deudas esta fundación y que tenía una deuda grande con el PAMI. El PAMI tenía una deuda muy grande para con la fundación. En ese momento el PAMI estaba intervenido por Horacio Rodríguez Larreta.
Nunca se le pagó esa deuda, la fundación llegó a un punto que ya era insostenible y un 29 de julio del año 2000, Favaloro se suicida con un balazo en el corazón. Yo no voy a ser responsable a nadie en particular. ¿Por qué? Porque entiendo que más allá de las responsabilidades, que sí son individuales, y en este caso del actual jefe de gobierno que estaba interviniendo el PAMI, creo que nada es resultante del accionar o no de una persona. Creo que en todo caso, lo que acaba con la vida de Favaloro es un modelo de país, es un modelo de mirada hacia la salud, es un modelo de mirada hacia la ciencia. Veníamos de una década donde la ciencia le habían mandado a lavar los platos, ¿se acuerdan? Veníamos en un país que estaba quebrado y que en el 2000 y 2001 termina estallando. Ese mismo de la Rúa es quien, a través de la intervención de Horacio Rodríguez Larreta en el PAMI, niega a pagar esa deuda, no se la paga esa deuda. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento Horacio Rodríguez Larreta? Que la administración de la fundación era muy mala, que Favaloro no tenía los papeles, y esto fue lo que le daba motivo para no pagar esta deuda que el PAMI tenía. Pero yo me quiero quedar con el Favaloro, que significó lo que significó nuestra medicina, pero un Favaloro dentro de un modelo social y económico que nunca estuvo pensado ni para la ciencia ni para la salud, ni hablar de la salud pública. A veces creo que tenemos que hacer el ejercicio de no entender a los sujetos políticos y sociales de determinados contextos como sujetos aislados. No, esta interpretación de contexto que últimamente se repite mucho a partir de los dichos de Cristina Kirchner, tiene que ver con eso, analizar las situaciones en el contexto en que se vivía. Entonces, cuando vos tenés un modelo económico y un modelo social que no prioriza la salud, que no prioriza la ciencia, y tenés ni más ni menos que un Favaloro, los Favaloros terminan como terminó el doctor René. Ahora, vamos mucho más para atrás, vamos a Ramón Carrillo. El primer ministro de Salud, el hombre que de la mano de Juan Domingo Perón transforma la salud en la Argentina. El hombre que logra poner otra mentalidad de cara a la salud. El hombre que empieza a atender desde otra mirada, de verse como un protagonista de una sociedad concreta, de verse el médico como aquel que trabaja con hombres y mujeres, ancianos y niños que viven una realidad concreta. El padre del sanitarismo, que fue perseguido. El médico del pueblo, que fue acusado de corrupción. A ver, lo persiguieron de todas las maneras posibles. Él decía, los problemas de la medicina, como rama del Estado, no puede resolverse si la política sanitaria no está respaldada por la política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía que beneficie a la mayoría. Para comenzar la guerra contra los microbios, decía Carrillo, primero hay que terminar con la pobreza. La salud, entendida como parte de la construcción social, económica y política de un país. El mejor plan de salud, decía don Ramón Carrillo, es el agua corriente y las cloacas. Ese hombre casi hizo desaparecer la sífilis. Terminó con otras enfermedades venéreas. Duplicó el número de camas en los hospitales. Disminuyó la mortalidad por tuberculosis de 130 al 36 por 100.000. Redujo el índice de mortalidad infantil del 90 al 56.000%. Ese hombre fue perseguido cuando se le da el golpe a Perón y fue acusado de cualquier coincidencia con la realidad, me lo dicen, Lo acusaron de malversación de fondos. Lo acusaron de haber robado. Se exilió. Murió en la más extrema pobreza. El mismo modelo, mucho antes, el mismo modelo que se quiso instalar con el derrocamiento de Perón, fue el modelo que luego se aplica en la dictadura y que luego se aplica en el menemismo y que luego se aplica con la alianza que se lleva puesta la vida de René Favaloro. Hay una continuidad del Ramón Carrillo que transformó la salud pública en la Argentina y construyó las bases del sanitarismo. Ese hombre murió en soledad, pobre, enfermo y perseguido. Favaloro se mata de un tiro por la desesperación de sentirse en soledad. Y entonces digo, cuando veo el gobierno de Mauricio Macri, no es campaña del miedo, es memoria. No vamos a dar un paso atrás con la memoria. No es campaña del miedo. Cuando repaso
Y me acuerdo que el hospital Néstor Kirchner de La Matanza, Cristina Kirchner lo dejó precisamente a punto de terminar. Salió María Eugenia Vidal y dijo, no lo vamos a seguir construyendo. Cuando me acuerdo que querían prender fuego las cunas con Bonadío a la cabeza y el plan Cunita, y querían terminar con el plan Cunita. Y veo ahora que Nicolás Crepla dijo, señores, va a ser universal para toda la provincia de Buenos Aires. Cuando recuerdo esa gestión de Macri, digo, no es casualidad. Cuando recuerdo que eliminaron el Ministerio de Salud, no puedo no pensar en la persecución a Carrillo. No puedo empezar en un PAMI que miró para el costado cuando le debía a Favaloro, porque es una misma política. Me acuerdo de la cantidad de dosis antigripales y la triple bacteriana que estaban vencidas en un depósito de Constitución. En el gobierno de Macri dejó 2 millones de vacunas a vencer. No es casualidad. La Patricia Bullrich en plena pandemia te decía, si no podés comprar la vacuna, sacá un crédito. No es casualidad. Horacio Rodríguez Larreta reprimiendo a los enfermeros que están diciendo, formamos parte de los trabajadores de la salud, ¿o qué son? Es una continuidad histórica. Los contextos van cambiando. Las metodologías van cambiando, pero en el fondo es destruir la salud pública, en el fondo es destruir un derecho, en el fondo es que se salve quien pueda. Hoy, en este día que lo recordamos a Favaloro, más allá de las gestiones de los nombres, que siempre están, y que hay que recordarlos, porque la memoria es con todo, no debe ser parcelada, digo, me parece importante traer los modelos que intentaron terminar con un bombardeo, los modelos que lograron terminar a través de la democracia y la lógica de siempre. Esos hombres que entregan su vida al pueblo terminan perseguidos y olvidados. No son casualidades, es una línea histórica. Siempre hicieron lo mismo y hoy hablamos de salud. Cuando hablemos de educación vamos a encontrar lo mismo. Cuando hablemos de economía vamos a encontrar lo mismo. No son hechos fortuitos. Hay mucho de esa mirada que tiene la derecha cuando gobierna, que es el desprecio a todo aquello de lo cual no puede hacer un negocio. No lo pudo con Ramón Carrillo, no lo pudo con Favaloro, insisto. Y cuando llegó Macri dijo, señores, ¿para qué un Ministerio de Salud? Y yo me quedo con esto, ¿saben qué? La salud va de la mano con lo económico. Cuando te atacan en lo económico, cuando te reducen posibilidades en términos de lo económico, te están reduciendo posibilidades en términos de salud. De eso se trata. No hay que reivindicar solamente un hombre, hay que reivindicar su mirada. Hoy, insisto, un Favaloro, un Carrillo, los enfermeros, los médicos y las médicas que dejaron su vida, que perdieron su vida en plena pandemia, a ellos hay que hoy ponerlos en la discusión política de cara a la campaña. Hay que ponerlos, porque eso es la política. El resto, parte del vedetismo con el que algunos quieren ganar las elecciones. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Vamos a ver que no sale, che. Bueno, te lo ponemos mañana. Digital abierta, TDA, llegó a Río. Ah, ya lo tengo acá. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT.
melancolía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue volando en madrugada. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá. Bueno, hemos llegado así al final del programa de hoy. Cerramos con el tema que nos pidió nuestro amigo Víctor, con mucho gusto. Bueno, espero que haya sido de su agrado el programa. Y bueno, nos volvemos a encontrar el viernes a las 22 horas. No, perdón, hoy es viernes, siempre perdida yo. Bueno, el lunes. No tomaste el cachete. A las 21 horas por la 97.5 Estación Urbana, con la conducción de Walter Carranza. Y cuando Tony y Norma volvamos a decirles, tenemos patria. Muy buenas noches para todos y todas. Auspiciaron este programa YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571
15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti.